Muy bien. Estás a cargo de introducir a los que entran. Muy bien. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos para entender más las cosas de la salvación, las cosas de la vida eterna. Gracias, Señor, porque no solamente nosotros tenemos el deseo de conocer más, pero el Espíritu Santo nos revela, nos muestra todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos conocer para este día. Y por eso nuestra oración continua es que el Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, para conocerlo, y que nos dé ese entendimiento. Señor, tu pueblo perece por falta de conocimiento y muchas veces porque no entendemos la grandeza de nuestra salvación, fallamos, dudamos, tropezamos. Señor, ahora fortalece nuestro conocimiento, fortalece este entendimiento de todo lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo hará por nosotros eternamente, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy esta es la lección 21 y todavía estamos en la última parte de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Versículo 24. Y el versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse, y ahí ahora viene una palabra clave, para presentarse ahora, por nosotros, ante de Dios. Y otra vez, aquí hay dos palabras para mí importantes. Ahora, para presentarse ahora, y para presentarse por nosotros. No para nosotros, por nosotros. A ver, ¿qué significado tiene esto? Ustedes saben que en los pasados versículos, el escritor nos habla acerca de que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entra al santuario, entra al lugar santísimo con sangre. Claro, él hace la comparación entre él como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y el linaje de Aarón, que son los sumos sacerdotes según el orden de Aarón, pero que entran una vez por año con la sangre de un cordero. Claro, cuando entraban una vez por año con la sangre de un cordero, no se olviden, era una vez por año. Eso significaba que el año próximo tenía que entrar otra vez, y el año próximo otra vez, y el año próximo otra vez. Entonces, en este ritual que ellos hacían, que era una figura de lo verdadero, una figura, la figura que no era lo completo, no era lo que completaba todo, pero era simplemente una figura, un símbolo. Ese es un sumo sacerdote, tenía que ofrecer por sus pecados, por los pecados del pueblo, tenía que purificar el santuario, tenía que rociar la sangre del cordero. Y acá entonces este pasaje nos habla de que, dicho eso de paso, yo no sé si se lo expliqué bien esto, pero en el día de la Pascua, en el día del sacrificio pascual, había dos animales, no era uno, eran dos. Entonces echaban suertes y elegían al que iba a morir. Entonces a uno de los corderos los mataban, les cortaban el cuello, los desangraban
y toda la sangre era recogida en una fuente, ¿no? Y esa era la sangre que se llevaba al lugar santísimo. El sumo sacerdote se tenía que ungir con sangre, se tenía que lavar bien, tenía que hacer todo un ritual para entrar a ese lugar santísimo. Y cuando entraba, entonces tenía que derramar esa sangre sobre el propiciatorio, que era como una bandeja, en el centro del arca del pacto, con los dos querubines mirando, y ese lugar tenía que estar lleno, mire esto, tenía que estar lleno del humo del incienso. Y el humo del incienso no era simplemente para que huela bien. No era simplemente para que el lugar se llene de humo y de luz. ¿Sabe para qué era también el humo del incienso? Este es el viejo pacto, ¿no? El humo del incienso era para tapar, para cubrir la gloria de Dios, para que el sumo sacerdote no la mire. No la podía mirar. No la podía mirar. Por eso siempre tenía que, cuando el velo se abría, él tenía que meter el incensario adentro y llenar todo el lugar santísimo con el humo. El humo ese no es un humo normal. El humo del incienso que se quemaba en el santuario era un humo bien súper espeso, no se veía nada. Era blanco totalmente. Y era para cubrir la presencia, la gloria, el peso, porque la palabra gloria ahí no es Shekinah no está en la Biblia, es la palabra kabod, que significa peso, el peso de la presencia de Dios que era cubierto por el humo del incienso. Fíjese que era para la protección de la vida del sumo sacerdote. Si no entraba con eso, no, ellos siempre decían, he visto a Dios y voy a morir. Nadie podía ver a Dios. ¿No? A Moisés, pobrecito, ¿se acuerdan cuando él le dijo, yo quiero ver tu gloria? Y le dijo, no, si yo te muestro mi gloria, te mato. Entonces, pero él le dijo, no, pero yo quiero ver tu gloria, quiero saber quién eres. Y se acuerda que lo puso en la hendidura de la roca y lo cubrió. Y después pasó por encima de él. Todo este principio era todo el principio religioso. Obvio que el escritor a los hebreos le está diciendo a los hermanos judíos, ¿y ustedes quieren volver a eso? ¿No? ¿Quieren volver a eso? No vuelvan a eso. Entonces, el sumo sacerdote, ellos sacrificaban ese cordero, y el otro cordero, no ese perrito que está ladrando. Bueno, hay que apagar ese micrófono, no sé cuál es, pero hay un micrófono donde el perro está cantando. No, bueno, gracias, Luz. Y después el otro cordero que estaba atrás, que se había quedado, el sumo sacerdote, después de que terminaba todo el ritual, salía nuevamente, le imponía las manos sobre la cabecita, ¿sí? Y le transfería entonces todos los pecados del pueblo a ese animalito. Y saben, ese animalito se llamaba Azazael. Y ese animalito, ¿qué se hacía? Era el chivo expiatorio, lo que nosotros decimos chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque ese lo soltaban. Se llevaba todos los pecados del pueblo y lo soltaban al desierto, donde no vivía nadie. ¿No? El chivo expiatorio, el cordero expiatorio, que eso todavía es parte del lenguaje nuestro de todos los días, aunque la gente ni sabe lo que significa eso, pero eso viene de ahí, del animal que era el animal de la expiación, ¿no? Okay, bueno, entonces ahora el escritor de los Hebreos que le voy a decir, nosotros aprendemos todo esto, pero para un judío, los niños judíos
aprendían eso en la escuela normal, ¿no? ¿Hay alguien? Ok. En la escuela normal, en la escuela hebrea, ¿no? Nosotros acá cerca de mi casa tenemos una escuela hebrea. Todas las familias judías no mandan a sus niños a la escuela normal, la mandan a una escuela hebrea. No solamente le enseñan el hebreo, pero le enseñan todo esto, ¿no? Después cuando llegan a los 18 años se olvidan de todo y viven su vida, pero ellos aprenden estas cosas, ¿no? Entonces, después de que ellos dicen todas estas cosas, el escritor le dice todas estas cosas, después le dice, pero Cristo no entró en el santuario hecho de manos. Es decir, Cristo no se metió en el templo de Jerusalén. Porque en el templo de Jerusalén, cuando Cristo murió en la cruz, todavía el templo de Jerusalén estaba funcionando. Todavía estaban matando animalitos, todavía estaban trayendo pajaritos y tórtolas. ¿Se acuerdan de que José y María llevaron un sacrificio al templo? Y bueno, porque el templo estaba funcionando, todavía seguían matando, todavía seguían derramando sangre, todavía todo el rollo de la ley todavía estaba vigente cuando Jesús estaba vivo, y cuando muere en la cruz, fíjese qué cosa, a las 9 de la mañana lo crucifican en el Gólgota, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, cuando él estaba siendo crucificado en la cruz, en el mismo momento el sacerdote estaba matando al corderito, a las 9 de la mañana. Obvio que cuando él muere, consumado es, a las 3 de la tarde, ahí se terminaba todo el ritual en el templo, ¿no? Es decir, todo fue sincronizado porque lo de la tierra era una figura de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Y acá entonces, él dice, porque Cristo no entró en ese santuario de Jerusalén. Él no era un sacerdote según el orden de Aarón, era según el orden de Melquisedec, que es una orden eterna, ¿no? Eterna. Entonces dice, pero él entró en el cielo mismo, para presentarse ahora. Déjenme esa palabrita ahora por un segundo, y dice que él se presentó ahora por nosotros. Para nosotros significa que él se presentó para nuestro beneficio. Pero por nosotros, ¿sabe lo que significa? Que él se presentó en el cielo mismo, en el lugar de cada uno de nosotros, por nosotros. Es decir, cuando él estaba entrando, entramos todos juntos, aunque todavía no habíamos nacido y no existíamos. Entró por nosotros. No se olviden. Ok, espere. Esto lo tenemos que entender. No se olviden que él estaba entrando al santuario en el cielo. ¿Está bien? Ok, déjeme decirle algo que no quiero que sea gracioso lo que le voy a decir, porque es real. En el cielo no hay relojes, porque no hay tiempo. Entonces, ¿qué momento? Cuando Cristo entra al cielo, estaba entrando en la dimensión eterna. Es decir, en la dimensión eterna significa que él estaba entrando por nosotros. Nosotros estábamos ahí, aunque estemos en el 2021. Aunque esto sucedió casi hace 2000 años atrás. No importa, él estaba entrando a un santuario donde no hay relojes, donde no hay tiempo, donde estaba entrando a un santuario eterno, donde él entró a favor de cada hombre y cada mujer que no solamente ha sido salvo, que no solamente está siendo salvo, él entró también por todos los que van a ser salvos, porque los conoce por nombre y apellido, y dónde viven, y cómo son. ¿Entiende la grandeza de esto?
Entonces dice que él entró y entonces él dice ahora. Ok, ahora significa ahora. Ahora. ¿Por qué? Y porque si yo hubiera leído este pasaje hace 10 años atrás, era ahora. 10 años atrás. Lo estoy leyendo hoy, es ahora. Lo voy a leer dentro de 10 años más, va a ser ahora. Si lo hubiera leído, la persona que leyó este pasaje hace 1000 años atrás, era ahora. ¿Por qué? Porque Cristo entró en el ministerio de sumo sacerdote, pero es una ministración continua. Se refiere a una manifestación continuamente presente de sí mismo en el lugar santísimo celestial. La semana pasada me quedó una espinita. Me quedó una espinita porque ¿se acuerdan que en los versículos anteriores dice que Cristo entró al santuario de la misma manera que el sumo sacerdote tenía que purificar con sangre al santuario acá de la tierra? Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, tuvo que entrar en el lugar santísimo y tuvo que purificar el santuario del cielo con su sangre. Y eso como que suena, ¿cómo le podría decir? Ilógico. Porque si es el lugar santísimo, en el cielo, el santuario, entonces si se llama santuario y es lugar santísimo, ¿para qué hay que purificarlo? Hay un hombre en el Antiguo Testamento que se llamaba Daniel. Y Daniel tuvo una visión. Tuvo la visión del trono. Y tuvo una visión del trono y donde estaba sentado el anciano de días. ¿Dónde está eso? Ay, lo tengo por ahí. Daniel capítulo 7 dice que él vio el trono y ahí estaba sentado el anciano de días. Y ahí estaban los ángeles, estaban todos ahí, todo el cielo entero. ¿Y sabe lo que dice ese pasaje? Ese pasaje dice que... A ver si lo tengo acá, a ver. Ah, ahí está, mire, lo tengo ahí. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Si usted compara esta visión con la misma visión que tuvo Juan en el capítulo 1, en el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta que este era Jesús. Y dice así: y un río de fuego procedía y salía de delante de él. En Apocalipsis Juan no ve fuego, ve luz. Ve luz, que es lo mismo. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y mire lo que dice: y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay libros en el santuario. ¿Y qué están escritos en los libros? ¿Qué hay escrito en esos libros? Todas las acciones de los seres humanos. Lógicamente, nosotros ya sabemos que esto es para nosotros. Nosotros ya sabemos que esos libros... Ahora usted entiende por qué ese santuario tuvo que ser purificado. Porque la sangre de Jesucristo sacó esos libros del medio. Aleluya. No, usted entendió eso. En ese libro estaba mi nombre y estaba tu nombre. En ese libro, debajo de mi nombre, estaban todo lo que yo había hecho. Aleluya. Y el juez tiene ese libro ahí. Y está todo escrito. Pero Jesús entra a ese lugar donde están esos libros y donde está mi nombre. ¿Y sabe lo que hace? Su sangre
limpió mi récord, mi nombre y todo lo que yo había hecho. Y dice, no solamente dice que lo hizo, pero dice que Él se presenta continuamente. Se presenta ahora, continuamente. Es decir, nosotros estamos a esta hora son las, bueno, son las 7 menos 20, las 8 menos 20, menos 25. Está bien, ahora. Pero dentro de 3 minutos podemos leer este versículo otra vez y dice ahora. Y Jesús está haciendo esto ahora. Y mañana podemos leerlo otra vez y podemos decir, y Jesucristo está haciendo esto ahora. Porque esta es la administración continua de, ok, ustedes saben bien que, bueno, todos aquellos que mueren sin Cristo, tienen su libro también. Y todos aquellos que mueren sin Cristo, mueren y duermen. Van a dormir. Y van a despertarse después del milenio. Y se van a despertar para pararse delante del juez donde todos esos libros van a ser abiertos. Nosotros ya no, nosotros hace 1 milenio y más 7 años que estamos con Él. Pero aquellos no. ¿Por qué? Porque nuestros libros fueron purificados y fueron quitados de la presencia del juez de todos. ¿Ustedes me entienden? Y la palabra clave es ahora. Ahora. Ahora significa continuamente, que Él está ministrando esto continuamente. Su sangre está continuamente limpiando, purificando. ¿De qué? De nuestros pecados. Aleluya. Y Cristo entonces se manifiesta abiertamente ante el trono de Dios. Porque Él se presenta. Y la palabra esta, presentarse, es manifestarse. Se manifiesta continuamente delante de la presencia de Dios. El sumo sacerdote tenía que llenar todo el santuario de humo porque no podía contemplar la gloria, no podía contemplar a Dios, no podía contemplar. Pero Cristo entra y lo contempla cara a cara y le dice, Padre, aquí está el pago, aquí está el rescate, aquí está. El sacerdote levítico estaba obligado a envolver el arca y la gloria con humo de incienso para no mirar a Dios cara a cara. No lo podía mirar. Pero ahora Cristo aparece ante Dios cara a cara sin nube intermedia. Uf. Aleluya. Y esto lo hace por nosotros. Por nosotros. En nuestro lugar. ¿No? El versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esa palabra ofrecerse significa, él no se ofrece, se ofreció una vez. ¿Dónde? En la cruz. Él se ofreció una vez en la cruz. Pero cuando Él entró, no se ofreció. Él se presentó. Porque Él se ofreció una vez para siempre en la cruz. ¿Por qué? Porque Él lo dice acá, que Cristo no se ofreció, Él se presentó. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Él se presentó, pero se ofreció solamente una vez en la cruz. Él se ofreció primeramente, derrama su sangre, recoge su sangre y después se presentó. Pero no se presentó para ofrecerse. No se presentó para ofrecerse en sacrificio. El sacrificio de Él fue una vez sola. Ustedes saben bien, los que vienen de trasfondo católico romano, que la misa es otra vez. No es celebrando la victoria, la presentación, la manifestación de Cristo con su sangre por nosotros en la presencia de Dios, borrando nuestros pecados y quitando del medio el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Amén. No, ellos no celebran eso. Ellos celebran el ofrecimiento, el sacrificio, porque lo matan otra vez.
El escritor de los Hebreos, entonces en el versículo 26 dice, no, él no se puede ofrecer más de una vez. Él se ofreció una vez sola. ¿Por qué? Porque si él si tenía que ofrecer muchas veces, tenía que sufrir muchas veces. De manera, el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer o sufrir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Sí, nuestro pecado, no el pecado en general, nuestro pecado lo quitó de en medio. Si la ofrenda de Cristo, ok, yo estoy usando esas dos palabras, ofrenda, Él se ofreció, se sacrificó y después se presentó. Cuidado, presentarse significa manifestarse. Si la ofrenda de Cristo, el sacrificio de Cristo, no fuera eternamente eficaz, se hubiera requerido una renovación periódica, un sacrificio periódico. ¿Entienden? Es decir, no sé, qué sé yo, pues entonces Jesús tenía que venir una vez por año y morir, y no solamente morir, y no solamente ofrecerse, pero sufrir, pero padecer. ¿Entienden? Es decir, el sacrificio de Cristo fue independiente al tiempo. Él se ofreció, él hizo un sacrificio eterno. Eterno. Si no hubiera valido por una generación sola. Entonces después tenía que volver a morir por la próxima generación y tenía que volver a sufrir por la próxima generación. Y por eso él dice que entonces tendría que haber sufrido en el principio del mundo. No puede ser. Es decir, bueno, ustedes me entienden. Esta aparición. Entonces, esta aparición de Cristo en la cruz, cuando Él se ofreció, no se olviden. ¿Se acuerdan que yo le mandé el esquema del tabernáculo? En el tabernáculo, en el patio exterior, había algo que se llamaba el altar de bronce. El altar de bronce. En el altar de bronce se ofrecían las ofrendas de holocausto. Se mataban a los animalitos y se ponían sobre el fuego. Entonces, la primera vez que Cristo se aparece, fíjese que ahora le va a pintar el cuadro total el escritor. Le dice, Él se apareció la primera vez para ofrecerse a sí mismo. Él se apareció y es la figura del altar de bronce, donde se mataban a los animales. Él primeramente se apareció para ir a ofrecerse. Segundo, se apareció ahora en el lugar santísimo y se aparece y se está apareciendo continuamente. ¿Para qué? Para la purificación de nuestros pecados. Y entonces acá Él sabe lo que va a decir, que Él se aparecerá una vez y se aparecerá para todos los que le estamos esperando. Entonces, Él se apareció, Él se está apareciendo y Él se aparecerá. Él se manifestó, Él se está manifestando y Él se manifestará, ¿no? El versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Este es un versículo conocido porque nosotros siempre le decimos a la gente, por ejemplo acá, este es un versículo que nosotros usamos en contra de la gente que cree en la reencarnación. Hay toda una secta judía, la secta de la Cábala, que creen en la reencarnación. Sí. Y entonces acá usamos este pasaje. No, la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces este versículo no está usado, se puede usar, pero básicamente este versículo dice que si el hombre murió una vez sola y después viene el juicio, entonces dice, así también Cristo fue ofrecido, otra vez la palabra ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan.
Claro, sin relación al pecado, significa que cuando nos viene a buscar, ya no nos viene a buscar para limpiar nuestros pecados, ya no nos viene a buscar, ya nos viene a buscar para llevarnos, para completar todo. Es decir, la ofrenda de Cristo no se repite. No se repite. La ofrenda de Cristo no se repite. Pero Cristo se aparece, se manifiesta, se presenta por nosotros continuamente delante del Padre. No se piensen, escúchenme bien ahora, no se piensen que Jesucristo está apareciendo delante del Padre como orando o intercedió, oh, Padre, perdónalo, yo cubro sus pecados. No. Jesucristo es la palabra viva. Eso significa que Jesucristo ni tiene que abrir la boca. Él es la palabra. Su misma presencia significa purificación. Su misma presencia desata todos los beneficios que Él tiene para nosotros. Ni tiene que abrir la boca, no tiene que levantar el dedo así, no tiene que levantar el pie, nada. Su misma presencia es su palabra. ¿Me entendieron esa? No sé si me lo explico bien. Bueno. Y Él se aparecerá por segunda vez. Mire qué poderoso que es su aparición por segunda vez. Mire qué poderoso es. Que dice, el apóstol Juan dice que Él se aparecerá, el apóstol Pablo también lo dice, se aparecerá y nosotros lo veremos. ¿Sí? Dice que lo veremos. Lo veremos. No, piense bien esto. Que lo veremos. Lo veremos. Algunas veces nosotros leemos bien rápido la Biblia. Dice, que lo veremos un día. No. Espere. Lo veremos. Eso significa que tus ojos y los ojos de Él van a conectarse. Porque yo lo voy a ver a Él y Él me va a mirar a mí. Pero espera, ahí no se terminó. Dice que nosotros lo veremos y en un abrir y cerrar de ojos. Sí, lo vamos a ver en un abrir y cerrar de ojos. Sí, la miradita va a ser tan corta. La miradita va a durar, no sé, un segundo, qué sé yo cuánto. Un abrir y cerrar de ojos. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y seremos como Él es. Y de corrupción nos pondremos incorrupción. Todo eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, porque simplemente lo vamos a ver. Mire qué poderosa es la mirada de Cristo. ¿Va a decir algo? Nada. Ni va a abrir la boca. Él no abre la boca. Él es la palabra. Su misma presencia, su misma mirada. Vamos a pasar de corrupción a incorrupción. De muerte a vida eterna. Simplemente porque Él se aparecerá a aquellos que lo están esperando. Cuando yo era chiquito y Toto era joven, el tema de la venida de Cristo era muy común. Los himnos, los coritos, los testimonios, la predicación, todo. La venida de Cristo se hablaba continuamente de que Cristo viene, que Cristo viene. Claro, el mensaje no era simplemente que Cristo viene, el mensaje era que había que estar preparado. ¿No? Ok. Hoy no se habla mucho de la venida de Cristo. Porque Satanás nos ha confundido tanto. Y que se han levantado todos los expertos y han escrito tantos libros que han confundido a los cristianos. Y entonces los pastores y los maestros tienen temor de hablar. Tienen temor. Pero el libro de Apocalipsis es el único libro que tiene siete bendiciones. Bendito el libro que 7 veces, que el que lee este libro, el que le pone atención es bendito, hay 7 bendiciones.
Porque nosotros somos los que estamos esperando a Jesús. Esperando. ¿Ustedes se acuerdan aquellas palabras? Eso de a los que le esperan. Los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús, ¿se acuerdan? Y le dijeron, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Nosotros ya sabemos. Ellos, pobrecitos, estaban confundidos. Y la expresión se refiere a la segunda venida de Cristo, esta expresión. Aleluya. Él se apareció, Él se aparece y Él se aparecerá. Y ahora entramos en el capítulo 10 por unos minutos. Está acá. Y el capítulo 10 dice, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos o hacer completos a los que se acercan. Entonces, él ahora va a expandir un poquito esta verdad, porque la ley era una sombra de los bienes que vienen. No se olvide que Jesús es el sumo sacerdote de bienes, de bendiciones, de beneficios que vienen hacia nuestras vidas. Vienen. Y es una sombra, es un símbolo. Es una representación. Mire lo que es. Esta palabra es la imagen, una sombra. Mire, la sombra no tiene sustancia. La sombra no tiene sustancia. La palabra imagen tampoco. Porque ¿sabe cuál es la palabra imagen, dicho sea de paso? A todos los que usan computadoras y especialmente a los, ¿no? La palabra ícono. Cuando le hace un clic usted a todos los símbolos que están en la pantalla, ese es un ícono. La palabra esta sombra o figura es algo que trae hacia nosotros algo que es espiritual, algo que está mucho más allá de nuestro entendimiento, pero que lo representa en algo que nosotros podemos entender. Esos sacrificios anteriores no tenían, solamente era una sombra de los bienes que venían, una sombra. Y no nos podían hacer perfectos, no nos podían completar. Entonces dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si la ley hubiera completado todo y hubiera limpiado a la gente y hubiera purificado a la gente y le hubiera dado todo lo que Dios quería para ellos, ¿para qué hacer sacrificios una vez por año? Una vez que se completaba la persona, ya está, no había que hacer más sacrificio. Pero ¿sabe lo que pasa? Le voy a dar como un vislumbre, ¿está bien? Aquellos que hacían este culto anual eran limpios una vez, pero retenían la conciencia de pecado. No solamente la conciencia, pero retenían la memoria del pecado. La memoria. Miren lo que dice el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Si hay algo que la sangre de Jesucristo hace, es borra no solamente el pecado, pero borra la memoria. La memoria ya no tiene más poder de acusarme. Porque si viene una memoria de algo del pasado, yo ya sé que ese pecado está bajo la sangre de Cristo, limpio, destruido, borrado, y entonces la memoria no tiene ningún poder. Yo no puedo tener memoria, escúcheme bien. Yo no puedo tener una memoria de un viaje que yo hice a la China, porque yo nunca estuve en la China. Entonces, ¿cómo puedo tener una memoria de que yo fui a la China? Hay algo que me hace enojar. Hay algo que siempre me hace enojar. Es que por ejemplo, estos psicólogos y estos terapeutas modernos que empiezan a enrollar a la gente en memorias de cosas que nunca le han sucedido. Y le sugieren
le sugieren cosas. No, pero a lo mejor te pasó esto, y a lo mejor alguien te golpeó, y a lo mejor alguien te pisó la cabeza, y a lo mejor alguien te hizo esto, y esto y el otro. Y después de varias sesiones de terapia, la persona sale creyendo que esa memoria fue una realidad. ¿No? ¡Qué engaño! Yo he trabajado con gente llorando, destrozados, que venían a decirme que su papá, una joven, me dijo, no, que mi papá me abusó. Y el papá vino destrozado a hablar conmigo y me dijo, yo amo a mi hija, yo nunca... ¿Sabe quién le hizo eso? Un consejero cristiano. Le metió en la cabeza que el papá la había abusado. Y saben una cosa, dicho sea de paso, esa niña, el papá de ellos viene a nuestra iglesia, y la mamá. Pero esa jovencita nunca quedó bien de lo que le hicieron. Escúcheme bien, la sangre de Cristo, si los judíos tienen memoria de sus pecados, tenían memoria, porque cada año había que traer una lista nueva. Nosotros no. No, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda la memoria. Y la memoria, aunque te podés recordar de algo, esa memoria no tiene poder, no tiene autoridad, nada. Porque la palabra memoria es llamar a la mente, llamar a la mente. Y eso en la sangre de Jesucristo desapareció, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, y entonces ahora, a ver cuánto me queda, ya, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y estas son las palabras de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¡Wow! Ahora el escritor de los Hebreos le tira una estocada mortal, porque le cita el Salmo 40. El Salmo 40. Y en el Salmo 40, en el Antiguo Testamento, dice, Salmo 40, versículos 6 al 9, sacrificio y ofrenda no te agrada. Mire qué cosa. El escritor David dice, no, sí, Moisés nos dio toda esta cosa de sacrificios y de animales y todo esto, pero a Dios no le agrada esto. ¿Por qué no le agrada? Porque tenía algo mejor. Y entonces el Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Este es Cristo que está hablando. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Este pasaje dice, Dios, no deseas el sacrificio de animales, sino que has preparado mi cuerpo con un solo sacrificio, y así vengo a hacer tu voluntad, como se predijo de mí por el sacrificio de mí mismo. Ok, terminamos con esto. Cristo no ofreció el cuerpo a la cruz por obediencia, simplemente por obediencia a la voluntad de Dios. Él lo hizo por sí mismo. Cuando nosotros éramos todos niños, nuestros padres nos daban órdenes y obedecíamos, pero de malas ganas. Ese era como el papá que castigó al hijo por una travesura que hizo y le dijo, te voy a castigar, y lo encerró en su pieza y le dijo, sentate ahí en esa silla y vas a sentarte, te vas a sentar en esta silla por 3 horas y no te podés mover, sentado, castigo. Y el niño dijo, está bien, yo me voy a sentar, pero adentro en mi corazón estoy parado. Yo me siento, pero estoy parado. ¿Cuántas cosas, no? Bueno, Cristo no fue así. No fue así.
Su sacrificio no fue simplemente porque el Padre lo demandó o lo obligó. Él lo hizo por su propia voluntad. ¿Se acuerdan que Él se ofreció? Dice que su sacrificio fue mediante Espíritu Eterno. La Biblia en español y en inglés, todos los idiomas mal traducidos, porque le ponen mediante el Espíritu Eterno. Y ahí no hay artículo. Dice mediante Espíritu Eterno. Y lo que dice ahí es que Él se ofreció porque ese sacrificio estaba en su Espíritu Eterno. El sacrificio en la cruz era parte de su espíritu y es eterno. Eso no fue una orden que Él recibió. Muchas veces, Pérez, no se ofenda por esto, pero nosotros muchas veces, ¿saben lo que hacemos? A ver si esto no lo sé explicar bien. Yo sé que voy a fallar, pero muchas veces nosotros tratamos de entender a Dios, ¿no? Y a Cristo, y al Espíritu Santo, y al Padre. Y entonces, yo he escuchado tantos predicadores. No, porque Cristo le dice al Padre, le dijo al Padre, sí, Padre, yo voy a la tierra y yo me voy a ofrecer. Y yo me acuerdo que alguien muy conocido, que si le menciono, no argentino, pero no latino, pero bueno, bien conocido, dijo, y entonces Cristo le dice al Padre, yo voy, pero el Espíritu Santo tiene que venir conmigo. Si el Espíritu Santo, y el Padre dijo, está bien, yo te envío al Espíritu Santo, bla, 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 bla. ¿Quiere que le diga algo? Esa conversación nunca tuvo lugar. Ok, ahora se escucha. Esas conversaciones nunca tomaron lugar. ¿Saben por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es espíritu eterno. Eterno significa sin tiempo. Es decir, todo lo que el Padre hace, el Hijo hace, no es que fue. Sí, bueno. Seguimos mañana.